días con todos. Me ha encantado la ponencia sobre Gloria y sobre el segundo muelle. Yo empiezo un poco queriendo darles dos noticias, una buena y una mala, como siempre. Y lo digo como siempre porque veo muchas caritas conocidas, de la de Lima y de la USIL. Me encanta que estén aquí, creo que son estos los espacios donde podemos juntos ensayar no solamente un análisis, sino reflexionar sobre la importancia que hoy, decimos, comunicación estratégica nos aporta a las organizaciones. ¿Y por qué estamos tan preocupados por las organizaciones, empresas públicas, empresas privadas o empresas del tercer sector? Estamos sumamente preocupados por las organizaciones porque las organizaciones son el reflejo de nuestra sociedad. En tanto nos podamos organizar mejor, en tanto en esa organización respetemos los derechos, lo que decimos de todos los grupos de interés, creo profundamente que podemos mejorar nuestra sociedad. Y las dos noticias eran, ¿no? Hoy, de alguna manera, nos hemos reunido para hablar sobre el gran concepto que es reputación. Está de moda, todo el mundo habla sobre reputación. La gran pregunta es, ¿qué cosa es reputación realmente en el día a día? ¿Cómo la consigo? ¿Y por qué todos estamos tan interesados en conseguir esa famosa, beneficiosa reputación? Yo escogí un poquito, no hablar en particular de una marca, sino conversar, discutir de repente, reflexionar, ¿no?, sobre este fenómeno del niño costero. La buena noticia es que la reputación como concepto, ¿sí?, ha logrado que todos los comunicadores seamos ahora sumamente cotizados. Los diferentes rubros de las empresas nos adoran, nos quieren, nos contratan. Tenemos áreas de comunicación, buenas noticias para nosotros, ¿no? Ya todos sonriendo, felices, claro, sí, muy bien ahí, ¿sí? Tenemos áreas de comunicación interna. Los comunicadores somos importantes ahí, aunque algunas veces estamos ahí confrontando con los de recursos humanos, pero ya encontraremos en el camino un modelo en el que podamos formar equipos multidisciplinarios en función de la gestión de la cultura de la comunicación, ¿no? Es decir, dentro de la organización. También tenemos o formamos parte, ¿no?, de las áreas de mediación y negociación de conflictos. ¿Recuerdan la huelga con los maestros y demás que todavía no? ¿La podemos observar en los diferentes comentarios de diferentes medios de comunicación? Sí, también somos partes y somos cotizados en las áreas de mediación y negociación de conflictos, en las áreas de relaciones comunitarias también. Comunicador, estratega, genial, ven e intégrate a nuestro equipo. ¿Por qué? Porque todos estamos persiguiendo la reputación. Esa es la buena noticia. La mala noticia. La mala noticia es que la reputación nos da un dolor de cabeza a todos, no solamente a los gerentes generales, sino a los mismos comunicadores. Es decir, somos testigos hoy de la gran llamada, ¿no?, crisis de confianza en el país. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? Donde, ya nos ha explicado Milagros, Gloria de repente marcó un antes y un después, donde veníamos después de Odebrecht, donde no quiero mencionar al Contralor, donde, bueno, 40 cosas más de seguro, ¿no? Sublime, Pringles, Cusqueña, no, mentira, Cusqueña no, todo bien con Cusqueña, no se me pongan tristes. Sí, y hablamos en general, entonces, de una crisis de confianza y otra vez vuelve a aparecer el concepto de reputación. Yo en verdad quisiera empezar haciéndome una pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es el valor de las marcas? ¿Qué cosa es reputación? ¿Qué cosa es el valor intangible? ¿Y cómo puedo conseguirlo, si trabajo en una empresa, en el día a día? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si revisamos la teoría, Joan Costa, que acotó el concepto de DIRCOM, ¿lo recuerdan?, que dice que la reputación es la suma de percepciones. Y un poco también recojo lo que acaba de decir Milton, ¿no? Y también lo que decía Milagros, y de alguna manera también Diego, ¿no? Es decir, estamos hablando de la necesidad de la confianza. Pero ¿cómo la conseguimos?
Bueno, yo empecé a preguntarme, encontré... uy, ¿qué pasó? ¿Casa? Sí. Encontré esto del fenómeno costero y creo que es una muy buena oportunidad para poder conversar al respecto y de repente ensayar juntos una aproximación a cómo podríamos encontrar la reputación en el día a día, para las marcas, para las organizaciones, para las empresas, ¿sí? Y poder, en verdad, pensar en algo concreto cuando hablamos de reputación, cuando hablamos de generar valor intangible. Simplemente para recordar, bueno, Evangelina Chamorro, la señora símbolo, creo que todos recordamos esas imágenes, ¿no? No voy a profundizar, pero puedo partir de lo siguiente. Tenemos algunos daños causados por el fenómeno del niño, ¿no? Pérdidas de más de 3.100 o 3,100 millones de dólares, que eso significa más o menos 1.6% del PBI, es decir, pérdidas cuantiosas, pero además un poco más, ¿no? 2.100 millones de soles para el agro y la ganadería, más pérdidas aún, ¿no? Tenemos 85 decesos, esto es entre marzo y principios de abril, ¿no? 270 heridos, 20 desaparecidos, 800.000 damnificados, fuentes INDECI. Claro, no sé, ustedes recordarán todo lo que sucedió con el fenómeno del niño, ¿no? Yo recuerdo más todavía algo que creo que marcó, creo que el concepto de solidaridad. Pero esa solidaridad fue básicamente de los jóvenes, les cuento. Fueron los jóvenes los que se empezaron a poner la camiseta y a decir vamos a donar, y no era que canalizaban esa donación por una organización, sino que agarraban su auto, se juntaban entre amigos o qué sé yo, y se iban a las zonas a dejar los víveres o a dejar la ayuda. Además querían participar, ¿no? No sé, ustedes recordarán ahí a varias figuras, por un lado políticas, pero jóvenes en particular, con su lampa en la mano. Esas cosas no las hemos visto antes, les cuento. De repente para ustedes, ¿no?, que son jóvenes, ¿no?, les ha resultado algo natural, pero eso no lo hemos visto antes. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque hoy las empresas, las organizaciones en general, están sumamente atentas a los que hacen sus públicos y los diferentes grupos de interés. Y los miraban a ustedes con muchas expectativas y con esa solidaridad que se desbordaba. Ojalá todo eso hubiera venido del lado del gobierno, pero no quiero ser crítica ahora, en otro momento seguramente lo conversaremos, ¿sí? Pero las organizaciones al verlos quisieron meterse en la conversación. Las empresas en general, al verlos, dijeron, si ellos lo están haciendo, nosotros que queremos que ellos, que son nuestros públicos objetivos o grupos de interés y que queremos que se identifiquen con nosotros, tenemos que estar allí. Y así empieza un poco esta historia, ¿sí? Encontramos en general marcas, he sacado algunas, no son todas, pero algunas que a mí me han parecido relevantes y significativas en medio de este contexto. Por ejemplo, acá tenemos a WOM, Metro, Cencosud, ¿no?, que también obviamente quisieron ser solidarios, mandaron su comunicado, dijeron además que iban a realizar ciertas acciones, etcétera, ¿no? Tenemos allá al grupo de los supermercados como Plaza Vea, Totus, tenemos por otro lado también bueno, en general los supermercados y aquellos que básicamente se convertían en ¿qué? Primera cosa importante que ellos empezaron a pensar, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Lugares de acopio. Entonces dijeron, ¿podemos ayudar en términos de lugares de acopio? Perfecto. Esos son unos ejemplos. Otros ejemplos, también necesitamos apoyo en temas de transporte y de viajes para la zona, especialmente Piura. Y el off the record es que la opinión pública, que eran básicamente ustedes, jóvenes, ¿sí?, presionaron a las empresas aerolíneas y no pudieron hacer otra cosa. Miren qué interesante, opinión pública que presiona sobre acciones de las marcas en beneficio de la misma ciudadanía. ¿Cómo va cambiando esta historia, no? Y entonces aparece LATAM, aparece Peruvian y también se hacen presentes, ¿no? Y lo comunican, por supuesto, ¿no? Sigo. Otras cositas, acá está la queridísima, ¿no? Bacus. Agua.
Los primeros, no sé si ustedes lo recordarán, que sacaron sus comunicados en redes sociales fue Coca-Cola y Bacus. ¿Qué dijo Bacus? Vamos a dejar de embotellar chela, eso dijo, y vamos a embotellar agua, y la vamos a enviar de manera gratuita, porque estamos conmocionados y nos solidarizamos con los ciudadanos, con la opinión pública. Después de eso, ovacionada total, ¿no? Cuando se acabe todo esto, todo el mundo se va a tomar su chela, ¿no? Porque es Bacus, claro, ¿sí? Y Coca-Cola no se quedó atrás, ¿no? Al costado de la marca Coca-Cola, y que dijo, nosotros, ¿sabe qué vamos a hacer? Todo el presupuesto que tenemos pensado para invertir en publicidad, no lo vamos a invertir en publicidad. Vamos a invertirlo en seguir embotellando agua para los damnificados. ¡Guau! Inca-Cola y Coca-Cola, ¿no? Genial, todos ya estábamos más o menos sonriendo pero observantes también. A ver, ¿quién más decía qué cosa iba a hacer en función de un beneficio social por lo que estaba, la situación natural que estábamos sucediendo, que estábamos atravesando? Obviamente las empresas de telecomunicaciones no se quedaron atrás, porque necesitábamos comunicación, mensajes, llamadas telefónicas, etcétera. Claro, apareció, claro, Entel, hasta Vitel apareció. No se preocupen, nosotros vamos a estar presentes y va a ser gratuito, porque nos solidarizamos. A veces me pongo a pensar que hay muchas marcas que casi están humanizadas. ¿Se han dado cuenta o no? Muchas veces nos expresamos respecto a las marcas, ¿no? ¿A través de qué? De emociones. La queremos, la odiamos, nos decepcionamos, nos gusta, ¿no? Me gusta que te guste. ¿Qué tal? ¿Sí? Las marcas se están humanizando. ¿Por qué? Yo me sigo preguntando cosas. ¿Por qué las marcas, como estas que les he presentado, están tan interesadas en ser parte de nuestro contexto, especialmente cuando se trata de temas, ¿no?, que están en boga, que es aquello de lo que todo el mundo habla? ¿Por qué? En primer lugar, ¿sí?, porque la competencia es ardua, agresiva. Hoy los mercados, ¿sí?, ya no están marcados por productos y servicios, están marcados por las marcas institucionales, les cuento. Hoy, por ejemplo, los millennials, ¿no?, cuando entran a trabajar a una empresa, ¿qué dicen a sus jefes o cómo logran conquistarlos o empezar a desarrollar un vínculo con la empresa? El millennial se pregunta, ¿voy a tener un horario de trabajo flexible? Ya, bueno, sí, está bien. Además, ¿voy a pertenecer a una empresa que se preocupa por el ecosistema? Sí, también. Además, ¿también vas a respetar los derechos de todos los colaboradores y no sé qué? Sí, también. Además, también quisiera que me des horas de creatividad para ser proactivo. Ya, perfecto. También quiero beneficios. También, si se puede, home office. Y al final los millennials, son el dolor de cabeza hoy de las organizaciones, ¿no?, están haciendo sus requerimientos. Y nos convertimos en un mercado sumamente exigente, no solamente desde dentro de las organizaciones, considerando que los colaboradores son un grupo de interés importantísimo, pero que también es exigente, sino porque además cuando traducimos y pensamos hacia afuera en cómo generar confianza, reputación, hasta ahora es teórico esto, ¿no?, confianza y reputación, nos encontramos con que para poder generar confianza con los grupos de interés externos, la situación se complejiza. Porque antes solamente nos enfocábamos en el cliente, consumidor o usuario, y estábamos más o menos bien, ¿no?, en eso invertíamos nuestros recursos. Hoy aparecen grupos de interés nuevos, espontáneos, que nos obligan no solamente a generar storytellings, ¿no?, como por ejemplo la opinión pública, más aún la opinión pública online. Y una empresa a veces dices, oye, pero yo no quiero invertir recursos más allá de mis consumidores o de mis colaboradores, ¿por qué me tengo que fijar en la opinión pública? Hoy eso es una necesidad. Hoy la opinión pública y los diferentes grupos de, los stakeholders, los diferentes grupos de interés, los están observando, observan cómo actúan las marcas y sus respectivas instituciones. La competencia
es tremenda. Y la gran pregunta es cómo me diferencio, cómo logro diferenciarme, ¿sí? Además, la competencia no sucede solo en el rubro de mercado, sino también y sobre todo, diría yo, en el imaginario colectivo. ¿Qué significa eso? Hoy, por ejemplo, podríamos hablar del ranking de reputación Merco, por ejemplo. Y de repente encontramos que el BBVA está en el mismo ranking que de repente Alicor, que está también en el mismo ranking que de repente Antamina, que está de repente, etcétera. Y tú te preguntarás, porque yo sé que te preguntas muchas cosas, porque solamente cuestionando podemos llegar a esclarecer conceptos, ¿sí? ¿Qué hacen estas tres empresas de diferentes rubros en un mismo ranking? Hoy las organizaciones no solo compiten en su mercado. Cuando hablamos de competir en términos de reputación y confianza, sigo todavía teóricamente, ¿sí? Estamos hablando de un mercado en general. ¿De qué marca en general, no? Empiezo yo, como grupo de interés, ¿no?, a establecer o a fortalecer lazos, vínculos emocionales. ¿Ok? Sigo un poquito más. Los grupos de interés conversan más. Entre ellos voy a mencionar a la prensa, redes sociales, colaboradores, etcétera. La opinión pública y las informaciones del momento, los contextos, dirigen las interpretaciones hacia las marcas. Si yo ensayaría ahora, ¿no?, y vengo que los encuesten para que todos los que están presentes me describan los últimos 3 minutos de esta reunión, encontraría el mismo número de historias al mismo número de asistentes. Y mi gran pregunta sería, ¿y cuál fue la verdad? Obviamente, los comunicadores trabajamos con percepciones, ¿sí? Sigo, aquí simplemente para mencionar, esas percepciones en un simple proceso de comunicación empresarial, simplemente quería recordarles esto y ya por el tiempo voy a ser un poquito más breve. La organización tiene la intención, tiene una intencionalidad como empresa, como organización, ¿sí? Pero esa intencionalidad, les cuento, es gobernada por la interpretación del grupo o de los grupos de interés. Es decir, la empresa puede tener la mejor de las intenciones, pero quien decodifica cómo quiere y cómo puede son los grupos de interés. Y a partir de eso aparece esta figura, esta nueva figura del DIRCOM o del comunicador estratega, ¿no?, que está siempre monitoreando, ¿qué cosa? Las percepciones del contexto externo, del entorno y por supuesto las percepciones al interno de la organización. Yo ¿podría pasarlo o estamos con el tiempo? Yo me tomé la libertad de hacer una entrevista pequeñita al CEO del Centro de Reputación de Madrid. Él se llama Ángel Ayosa, es un señor que investiga sobre métricas y él, bueno, habla sobre muchas cosas, pero creo que en particular sería interesante escucharlo sobre esa. Sí, la lógica es que el primer paso para poder construir, digamos, la fortaleza de tu empresa está en identificar cuál es tu mapa de grupos de interés jerarquizado, es decir, quiénes son los más importantes para tu sector de actividad y aquellos a los que sin ninguna duda tienes que escuchar y aquellos a los que tienes que responder a las expectativas que tienen sobre ti. Y estos grupos de interés son diferentes para distintas empresas, para distintos sectores de actividad. Por lo tanto, el primer paso estratégico es definir quiénes son esos grupos sociales de los que depende tu futuro. Y a partir de ahí, esos grupos van a ser el objeto de escucha y respuesta, escucha y propuesta de respuesta correcta a sus expectativas. Pero no puedes ser para todos. Tienes que, en función de tu estrategia, elegir y priorizar quiénes son tus grupos de interés. Y a mí me parece apasionante el mirar cómo en todo el mundo, si miramos los rankings de reputación, es decir, los rankings de las empresas que generan más confianza, de pronto vemos escalar posiciones muy rápido a determinados sectores y decimos, ¿pero por qué? ¿Qué está ocurriendo ahí, no? Y me refiero a los sectores de gran distribución, por ejemplo, o de distribución de retail.
Y miramos cuál es la estrategia que están siguiendo y nos damos cuenta de que en general son sectores que están trabajando desde dentro hacia afuera, que han entendido que los empleados, los colaboradores, son los verdaderos embajadores de la marca, aquellos que construyen o destruyen la reputación. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues generar mejores condiciones laborales, mayores niveles de formación, un clima laboral más positivo. En definitiva, mejorar las condiciones y la satisfacción de los empleados y, por otro lado, mejorar la propia reputación de la empresa, porque lo que dispara el orgullo de pertenencia es trabajar para una empresa que es admirada. Porque si tú trabajas para una empresa admirada, lo que está en juego es tu propia reputación como persona. Es un sistema que se retroalimenta. Si yo trabajo por una empresa admirada, mi propia persona, yo como marca personal, me fortalezco. Si trabajo para una empresa con mala reputación, quien se ve dañado también en último término es yo mismo, como persona. Bueno, él en general habla sobre que hoy las organizaciones, las marcas institucionales, cobran la paternidad de lo que sería confianza. ¿Sí? Es decir, le endosa la marca institucional a sus productos y servicios la confianza. ¿Por qué? Porque hoy los productos y servicios en general se pueden imitar. Lo único que no se puede imitar es ¿qué cosa? La organización, la marca institucional, que es el nombre y que tiene valores y que fundamentalmente, ¿no?, asienta su coherencia ¿en qué? En el relacionamiento de calidad con sus colaboradores. Espero me estén siguiendo. Entonces, quiero contestar la gran pregunta: ¿qué cosa es el valor intangible, la reputación en el día a día? En primer lugar, vamos a hablar de una necesidad de diferenciación. De diferenciación básicamente, ¿por qué? Por propósitos de organizaciones. Propósitos, ¿qué he venido a hacer a este mundo? ¿Y cómo tú me puedes ayudar? Propósitos, marcas que se humanizan. Ya no características organolécticas, es decir, características simples de productos y o servicios. Además, el impacto en los grupos de interés está relacionado con una vinculación emocional, y lo digo rápidamente: comunicación para generar vínculos. ¿Qué cosa es? Mensajes, sí, claro, pero más que mensajes son comportamientos. Los comunicados de prensa, los discursos pueden decir muchas cosas y ser estratégicos y estar ordenadamente bien, pero un comportamiento, un gesto que pueda dar la incoherencia y toda esa estrategia se cae. Sigo un poquito y ya con esto casi voy cerrando. Ahora sí, ¿qué es el valor de las marcas? En primer lugar, ya habíamos hablado de la confianza. Yo le agrego algo más. ¿Qué es confianza en el día a día? Es credibilidad. Es que le creas a la marca, le creas lo que es y le creas lo que dice. Difícil, ¿no? Desde la organización, para aquellos que van a planificar o van a planear estratégicas, es importante considerar que es la habilidad de trabajar alineados y en equipo, de manera estratégica, que significa ¿qué cosa? Hacer un trabajo de planeamiento y monitoreo. Es que mucha gente piensa que la comunicación en general es el sentido común. No, señor, no es el sentido común. Tenemos teorías y tenemos lógicas de trabajo, tenemos procesos. Uno de ellos, el más simple, ¿no?, es no olvidar que debemos planificar para después medir. Ojalá esto parece una verdad de perogrullo, pero no lo hacemos. Si pensar un poquito en el Estado, ¿no?, el Estado tiene muy pocos recursos para investigar y menos para monitorear el impacto que causan sus estrategias, por ejemplo. ¿Ok? Importante considerarlo. Y desde los grupos de interés, porque claro, ¿no?, también para poder vincular a través de la comunicación tenemos que saber, tenemos que recordar, ¿no?, cómo o de qué manera piensan nuestros grupos de interés, a través de sus expectativas, a través de sus anhelos, ¿sí? Entonces, desde los grupos de interés vamos a decir que el valor es la capacidad de elegir una marca y darle mi preferencia porque me identifico. Porque todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, a todo lo que estoy expuesto, todos los estímulos que me impactan, son perfectamente conocidos por mi marca y con ese mismo lenguaje me habla y me entiende.
Cierro simplemente diciendo lo siguiente: las organizaciones exitosas ya no son solo las que venden más. Las organizaciones exitosas son hoy las que han comprendido que tienen que relacionarse mejor, relacionarse con calidad, es decir, lograr la credibilidad con todos los grupos de interés. Ojo, no estoy diciendo solo con los clientes, no estoy diciendo solo con los colaboradores, no estoy diciendo solo con los proveedores, estoy diciendo con todos los grupos de interés, porque ¿sabe qué pasa? En el camino, por las diferentes informaciones coyunturales, van apareciendo de manera espontánea nuevos grupos de interés. Y yo no puedo decir, como no está puesto ese tema en mi plan estratégico de comunicación, entonces no lo voy a abordar. No, señor. Si aparece ese grupo de interés de manera espontánea, hay que abordarlo. Hay que guardar la coherencia. La coherencia, y con esto ya cierro, ¿no?, es decir y hacer exactamente lo mismo. Parece simplísimo, pero en realidad es ahí donde se empiezan a complejizar las cosas. Y ahí está. La comunicación es estratégica para las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector, porque es la única herramienta para dirigir y gestionar relacionamiento con los diferentes grupos de interés. Ahí está nuestra comunicación estratégica y nuestro proceso lógico. No lo voy a explicar, pero de todas maneras ahí tienen la fotito. Espero que les haya quedado un poquito claro. Muchas gracias.